Vamos con todo. Aquí les contaremos sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, una administración que ha sido cuestionada por víctimas de violaciones a derechos humanos, las organizaciones que las acompañan y también por políticos de oposición. Hoy, este miércoles 6 de noviembre, el Senado incluyó a Rosario Piedra en la terna para competir de nueva cuenta por la dirigencia de la CNDH. Bueno, también revisaremos qué es lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos de la CNDH en 2023. Vamos con todo. El pleno proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy el Senado, las comisiones tanto de Derechos Humanos como de Justicia, pues han avalado la terna de 3 finalistas. Finalmente ingresaron a Rosario Piedra Ibarra, a pesar de que estuvo entre las peor evaluadas por el propio Senado. Bien, así está la cuestión. La gestión de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019 está por concluir, marcada por críticas, al igual que su intento por reelegirse. A la par, el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación muestra irregularidades en gastos del organismo en 2023, durante la gestión de Ibarra, para la renta de estacionamientos, cajones de estacionamientos, así como en la adquisición de monederos electrónicos y licencias para equipos de cómputo, también para estos estímulos de días particulares como el Día de Reyes. Pese a no estar entre los mejores perfiles evaluados, acuérdense que hace unos días 47 personas acudieron ante el Senado y comparecieron mostrando sus perfiles para buscar presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los mismos senadores estuvieron con una tablita evaluando quién era pues el mejor perfil para esto. A pesar de que Piedra Ibarra estuvo entre los perfiles peor evaluados, finalmente la mayoría morenista la incluyó este miércoles en la lista de finalistas, entre las que se definirá quién ocupará el cargo para este periodo 2024-2029. ¿Quiénes están en esta terna avalada el día de hoy? Nayeli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Paulina Hernández, maestra en Derechos Humanos y Justicia Social, y además, pues, Rosario Ibarra. El senador de Morena, Javier Corral, explicó que el nombre de Piedra Ibarra se incluyó para tener el mayor consenso político posible. Es decir, confirmó y confesó y aceptó, mejor dicho, aceptó que fue un criterio político además de técnico. Desde el año 2019 su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el gobierno federal y también con políticos de Morena. A días de cumplir 5 años en el puesto, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos también reprochan su falta de resultados y su intento por reelegirse, a pesar de que la figura de reelección sea cuestionada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, no en el caso de la CNDH, pero sí la figura de reelección. En cuanto a cómo ha utilizado los recursos de la CNDH, Rosario Piedra expuso desde los primeros meses como presidenta que acabaría con los gastos excesivos, algo que dijo normalizó su antecesor Luis Raúl González Pérez. En su comparecencia, por cierto, dijo que esta persona, Luis Raúl González Pérez, quien era el ex titular de la CNDH, tenía una chef particular para que tuviera acceso a langostinos, a botellas de vino. Bueno, eso ya se eliminó. A finales de octubre, en comparecencia ante el Senado, volvió a defender su política de austeridad. Si bien en el análisis más reciente de la Auditoría Superior de la Federación no se encontraron irregularidades en 29 de 39 resultados a los que se llegó después de revisar una muestra de su presupuesto, sí reveló que el organismo no justificó el uso de recursos destinados a 3 partidas. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación encontró un posible daño al erario por 456,019 pesos destinados a la renta de 26 lugares de estacionamiento que no se utilizaron, es decir, se gastó para esos lugares que no fueron utilizados. La auditoría revisó cómo se ejerció el 1,771,000 pesos que la CNDH solicitó para rentar 101 lugares de estacionamiento para la guardia y custodia de vehículos de la comisión y de sus empleados del edificio Héctor Fix Zamudio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México.
La comisión explicó que rentaron estos 101 espacios por el número de trabajadores con auto porque el espacio en el edificio es estrecho, es decir, si eres trabajador de la CNDH de este edificio y no encuentras lugar en las calles como cualquier trabajador, pues gozas de un cajón de estacionamiento, pero aún así no se utilizaron estos 26 lugares, a pesar de que ya se había desenvuelto casi medio millón de pesos. Pese a esa explicación, la Auditoría Superior de la Federación consideró que la CNDH no justificó ni aclaró por qué contrató más lugares de los que se necesitaban. Así es, Dulce, y esto lo dice la Auditoría Superior porque en respuesta a la observación que le hace a la CNDH, pues la CNDH comenta que se rentaron estos espacios porque en 2022 y 2023 se cerraron las instalaciones a causa de varias protestas. Y decidieron mantener estos lugares, la renta de estos lugares, pues para cualquier imprevisto. Aún así, por eso la Auditoría Superior concluye que no es un argumento válido y la CNDH pues al final no justificó el uso de estos cajones de estacionamiento. Pero también algo que encontró en el último análisis que hizo, que corresponde a los recursos utilizados en el 2023, la Auditoría Superior de la Federación revisó una partida clasificada como otras prestaciones. Ahí encontró que se utilizaron 24.696.000 pesos destinados al pago de las prestaciones denominadas como Día de la Niña y del Niño, Día de las Madres, Desayuno Conmemorativo Día de las Madres, Medidas de Fin de Año, Ayuda de Despensa, Ayuda por Servicios y Día de Reyes. En este último, en el Día de Reyes, es que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades, porque la CNDH para este rubro había solicitado el monto de 1.625.000 pesos para entregar 1.413 apoyos, cada uno de 1.150 pesos, pero solo otorgó 24% de ellos, es decir, 341. Y al final solo se usaron 392.000 pesos de más del millón de pesos que había solicitado para estos apoyos. Ese apoyo anual que entrega la CNDH consiste en vales de despensa que se dan mediante un monedero electrónico al personal operativo y de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional que tengan hijas o hijos menores de 12 años. La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la CNDH no justificó por qué autorizó y adquirió 1.072 monederos electrónicos por los que pagó 1.232.000 pesos. La CNDH argumentó que no utilizó todos esos recursos porque se redujo el padrón que contempló al realizar la licitación para adquirir estos monederos electrónicos. Pero la Auditoría Superior no validó esta justificación porque encontró que solo se registraron 46 bajas de personal operativo y 20 de visitadores adjuntos durante noviembre y diciembre del 2023. Aunque la CNDH también comentó que estos recursos se reorientaron para el pago en el 2024 de otras prestaciones similares como las del Día del Niño, Día de las Madres y Día de los Padres, pues la Auditoría Superior de la Federación determinó que la CNDH pues había solicitado estos recursos para una partida en específico y que al final terminó utilizándolo para otros rubros. Entonces pues quedaba ahí pendiente aclarar por qué lo hizo. Y también aclaró que esto va en contra de lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley pues obliga a las autoridades, a los funcionarios públicos a usar el presupuesto para los objetivos que son solicitados. Por eso, Dulce, es que llama la atención esto que analiza la Auditoría Superior de la Federación. Y pues nada más para añadir otra cuestión que encuentra la Auditoría Superior de la Federación es
La contratación de 2.250 licencias de Microsoft, de las cuales se comprobó que entre noviembre y diciembre del 2023 no se usaron 45 y 53 respectivamente. Pero algo, por ejemplo, que también destaca de esta parte es que la auditoría encuentra que el personal que se consideró en ese año para utilizar estas licencias, entre este personal también estaban 97 plazas de personas trabajadoras dedicadas a tareas de limpieza. Entonces, la auditoría concluye en su informe que por la naturaleza de sus actividades no requerían el uso de las licencias y por eso, pues, lo menciona en su informe. Pues así es, Mon, gracias por esta revisión que haces por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En estos bonos de Día de Reyes pues, hubo dispendio y también en el tema de los cajones de estacionamiento. Bien, acuérdense que hace unos días, exactamente hace 11 días, la propia todavía presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, compareció ante el Senado pues en calidad de este proceso para elegir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la CNDH en el periodo 24-29. Bien, ahí pues duró bastante su comparecencia respecto a otras, pero justamente defendió que la CNDH pues sea apegado a la ley de austeridad, incluso resaltó que se bajaron el sueldo de los altos mandos, incluyendo su presidencia, se subastaron 12 carros que pues consideró innecesarios y este chef que les mencionaba que tenía el ex titular de la CNDH también se retiró. Y, por ejemplo, habla de que actualmente la CNDH dejó de ser la más onerosa, la más cara. Solo para comparar el presupuesto, en 2018, que fue el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH recibió un presupuesto por más de 2,000 millones de pesos, respecto a los 1,000 millones de pesos con los que contó la CNDH este 2024. En números cerrados, pues se le bajó 1,000 millones de pesos, que para dimensionarlo podría ser el presupuesto del INAI. Bien, esos son datos de la Auditoría Superior de la Secretaría de Hacienda. Justamente, pues vamos a escuchar parte de esta defensa que hace Rosario Piedra Ibarra en cuanto a los gastos que hace la CNDH. Precisamente se tenía destinado gran parte del presupuesto a pagar los salarios, pero de los altos mandos. Y el personal de base, el operativo, tenía salarios precarios. Entonces, se reduce estos salarios, empezamos por todos nosotros, nos lo reducimos los altos mandos, y se aumenta el salario a los trabajadores de base, a los operativos y a las personas que hacen el trabajo de protección y defensa. Hacia ahí se redireccionó el presupuesto y estamos en eso. Aparte se acabaron había hasta camionetas blindadas, teléfonos satelitales, se tenía una chef personal para el anterior presidente de la comisión, en el que ahí sí que había, o sea, a mí se me ha criticado, cosa que es falsa. Aquí vuelvo a decir de que en mi cocina habían carnes y vinos y cuánto. Eso era lo que había, ¿sí? Eso yo quisiera aquí aprovechar para decir, era lo que había en la cocina del anterior, langostinos, botellas de vino, de champán, cosas muy... Y la chef exclusiva para él. Nosotros cuando llegamos, que es parte respondiendo a su pregunta, esa cocina se quita, pero se pasa todo con ese presupuesto que se destinaba nada más para que comiera el presidente y sus allegados, ¿sí? Se pudo dar de comer a más de 60 empleados de la Comisión Nacional, ¿sí? Durante un mes, o sea, lo que se ocupaba mensualmente para él, se le dio a él. Entonces se fue acabando con los autos. En mi oficina había como 12 carros a mi servicio. Yo, ¿para qué quiero tanto carros? Todos esos carros se subastaron entre el personal. Devolvimos las armas que había, porque también encontramos armas que eran parte de los visitadores que existían, porque como les digo, provenían de la Dirección Federal de Seguridad y de las policías. Entonces las entregamos a la Sedena.
Bueno, eso lo dijo hace unos días cuando compareció ante el Senado. Y hoy precisamente la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Senado aprobaron la terna de finalistas para que la próxima semana el Pleno vote por quien será la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo del 2025 al 2029. Ya nos adelantabas, Dul, que los perfiles mejor evaluados por los senadores entre los 47 aspirantes fueron pues la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, y la activista Paulina Hernández. Sin embargo, las tres finalistas avaladas por una mayoría de Morena y aliados fueron la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y Nacheli Hernández, así como Paulina Hernández. Ante la crítica de los senadores de oposición por esta decisión, es decir, la decisión de incluir a Rosario Piedra, pese a no estar entre las mejor evaluadas, hoy el morenista Javier Corral justificó que hicieron un trabajo político, además de técnico, y también dijo que tuvieron que escuchar a 22 senadores de Morena y de aliados de los 30 integrantes de comisiones que requirieron eso. Vamos a escuchar cómo lo justifica hoy el senador morenista Javier Corral. En eso estamos. Estamos en la penúltima etapa del proceso. En lugar de proponer directamente la reelección, hemos decidido proponer una terna para que el Senado escoja de entre esos tres a quien sea la titular. Aquí se han anunciado varios votos de conciencia. El mío también lo será en conciencia en torno de esta terna. Pero ya cada quien asumirá su propia responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento. Hemos cumplido con lo que humana y jurídica y técnicamente podíamos hacer. Y esa es la responsabilidad de quienes a veces conducen un trabajo. Pues es un trabajo político, también el que tenemos que hacer, además de técnico. Y tenemos que escuchar ¿a quién? Bueno, pues nosotros tuvimos que escuchar también a 22 senadoras y senadores que de 30 que integran estas comisiones pertenecen a las tres fuerzas políticas que representan la mayoría del Senado. No podemos pasar tampoco por encima de un consenso político así. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, del trabajo que hizo la Comisión de Justicia, están en la terna 2 de las 3 mejores evaluadas que hicimos. Están 2 de las 3 mejores evaluadas. Eso planteó el senador Javier Corral, y más tarde, al mediodía, un grupo de organizaciones civiles condenó la decisión del Senado y rechazó la posible reelección de Rosario Piedra. Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones, criticó que hubo criterios políticos en la designación de las finalistas. También cuestionó que se reelija a la actual titular de la CNDH cuando abiertamente ha rechazado tener un diálogo con organizaciones civiles y ha mostrado su afinidad con el gobierno federal. Escuchemos qué es lo que comentó hoy la coordinadora del Observatorio de Designaciones, Itzel Checa. Y primero externarles nuestro profundo rechazo y cuestionamiento a la forma en la que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia elaboraron la terna. En primer lugar, porque nos parece que fue una evaluación no transparente, es decir, en el dictamen vienen enumerados los 22 indicadores que, a decir de las y los senadores, tomaron en cuenta, pero esos indicadores pues los supimos apenas ayer que empezó a circular el dictamen, pero lo que no conocemos son justamente los puntajes que tuvo cada una de las 47 personas que se presentaron a las comparecencias públicas. Nos parece ilustrativo la explicación que hoy dio el presidente de la Comisión de Justicia en torno a cómo se conformó esta terna, porque justamente lo que dice es que no fue totalmente una evaluación técnica, sino que hubo
hubieron criterios políticos en esa conformación y nos parece que mandan varios mensajes. Uno es que no se escucharon los planteamientos que se hicieron por parte de diversas organizaciones de sociedad civil en el ejercicio de Parlamento abierto. Ahí se externaron serios cuestionamientos hacia la gestión actual de la presidenta. Y pues parece ser que esos no fueron tomados en cuenta, incluso dentro de los 22 indicadores que las comisiones determinaron para valorar a los perfiles, pues se encuentran como si cuentan los perfiles con capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil, si cuentan con independencia político-partidista, si está comprometida con la progresividad de los derechos humanos, si cuenta con capacidad de diálogo e imparcialidad y si tiene también aportaciones en derechos humanos. Y vemos evidentemente que pues al menos una de las integrantes de la terna, que es la actual presidencia, pues evidentemente no tiene serios cuestionamientos sobre estos indicadores y que hizo explícitos en la comparecencia que realizó al decir que pues no le interesaba trabajar con sociedad civil, o al menos con las posturas críticas, refrendó esta postura, digamos, de distanciamiento, cuando lo que esperamos es un perfil distinto. Entonces, nos parece sumamente grave que alguien, digamos, que lo expresó así en su entrevista, que niega la situación de derechos humanos que hay en el país, que niega la situación de militarización, que niega que haya ejecuciones extrajudiciales, pueda estar considerada en esta terna de un órgano que es central para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Bien, pues ya escuchamos la justificación del senador Javier Corral de por qué colocaron a la actual presidenta de la CNDH en esta terna, pese a no haber sido de las mejores evaluadas, y la crítica que hacen desde las organizaciones civiles. Ahora vamos a pasarnos a la gran pregunta de por qué Rosario Piedra Ibarra quiere reelegirse como presidenta de la CNDH. Durante su comparecencia lo dijo, aseguró que no busca esto por ambición personal ni esperando ventaja alguna. Esto lo dijo antes de que la pusieran en la terna, pese a que no fue la mejor evaluada. Ella dice que lo que busca es consolidar un nuevo modelo de defensa de derechos humanos, diferente al que inició la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando se fundó la CNDH en el 90. Esto dijo pese a la campaña sucia porque no nos perdonan que no se emitió acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Acuérdense que la oposición criticó que la CNDH no se manifestó en contra de la reforma judicial, ni tampoco se manifestó en contra del traspaso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena, que últimamente pues han tenido señalamientos de ejecuciones extraoficiales. A las críticas de las organizaciones civiles, no solo las de este día en rueda de prensa, venían desde tiempo atrás asegurando que ella pues ha defendido más al gobierno que a las víctimas de derechos humanos. Le mandó directamente este mensaje: no aspira a representarlas a ellas. Vamos a escucharla. Les pido que analicen los antecedentes y el trabajo de todas y todos los aspirantes, pero sobre todo nuestros compromisos. La CNDH, bajo mi dirección, ha mostrado compromiso claro, sin titubeos, con transformaciones que reclaman la mayoría del pueblo. Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas. No nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo. No fuimos su instrumento y nunca lo seremos de quienes insisten en crear agendas al margen del pueblo. Durante esta comparecencia de la presidenta de la CNDH, los senadores de oposición le cuestionaron sobre por qué no había emitido recomendaciones, por ejemplo, contra las Fuerzas Armadas por ejecuciones extraoficiales. Bien, Piedra Ibarra destacó no una sino varias veces que en su gestión de los últimos 5 años, del 19 para acá, se han emitido el mayor número de recomendaciones respecto a administraciones pasadas. Detalló que el mayor número de recomendaciones son sobre temas de mala atención, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE o por parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces rechazó que el mayor número de quejas provengan
contra la Sedena o la Guardia Nacional. Además dijo que ya impulsaron un curso para evitar que las Fuerzas Armadas violen derechos humanos. Dice, para que sepan cómo controlarse en una situación de estrés y evitar ejecuciones a civiles como las registradas en Tamaulipas, en Chihuahua o en Chiapas. Así lo dijo. En primer lugar, la comisión no ha estado en silencio. Vuelvo a repetir. Somos la comisión de esta gestión en que en estos últimos 5 años hemos emitido el mayor número de recomendaciones ante diferentes instancias gubernamentales. Bueno, Dulce, y hoy los representantes de la sociedad civil que se pronunciaron en contra de la inclusión de Rosario Piedra en esta terna rumbo a la dirección de la CNDH, recordaron que el emitir más recomendaciones pues no es sinónimo de una mejor administración o de una mejor atención a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Eso también lo reiteraron representantes de organizaciones civiles y también de un comité de búsqueda de personas desaparecidas en un texto que se publicó desde el fin de semana aquí en Sin Embargo de nuestra compañera Romina Gándara. Pero bueno, Hoy Raimundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz en Guanajuato, señaló que esas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido, dijo, en función de los intereses del partido político en el poder, mientras que continúa el ataque a organizaciones y a activistas. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz en Guanajuato en la conferencia que dieron hoy varios representantes de organizaciones civiles. Lo que ahora pase con la designación de la persona titular de la CNDH marca un precedente para lo que sucede en las entidades federativas. En Guanajuato estamos terminando un periodo de 4 años de un procurador de derechos humanos panista que tuvo una actuación pésima. Y hoy la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato tendría que haber discutido la convocatoria para la renovación de la Procuraduría de Derechos Humanos y no lo hizo, porque el estándar que se está estableciendo a nivel nacional permite este tipo de situaciones. Yo quisiera sumarme al rechazo a la terna. Me parece que el mensaje que se da a nivel nacional es negativo. Citando el informe que presentó el Centro PRO, lo que se nos está diciendo es que las comisiones de derechos humanos o los organismos públicos pueden atender las quejas en función de los intereses políticos de la titular, que pueden emitir recomendaciones solo a algunas instituciones violadoras de derechos humanos en función de los intereses de partido, que pueden decidir no activar acciones de inconstitucionalidad en función de si el partido en el gobierno le instruye alguna decisión en algún sentido. Consideramos que la gobernanza en los organismos públicos es fundamental. El caso en las entidades federativas es realmente preocupante. Si el estándar nacional, que es el que marca en muchos sentidos el contenido de las recomendaciones incluso los propios plazos para atender las quejas, se incumple, lo que se está diciendo es que a nivel federal eso puede también suceder. En Guanajuato ha habido también campañas de desprestigio a personas defensoras de derechos humanos y confrontación con instituciones de derechos humanos, y lo que se está diciendo también es que al ratificar o al incluir a la actual presidenta en la terna, se está validando el ataque a las organizaciones y a las personas activistas que hacemos trabajo de derechos humanos. Bien, pues así va el proceso de designación de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo presidenta porque las 3 finalistas son mujeres. La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que por cierto es cercana a la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. La actual presidenta Piedra Ibarra, y también pues Paula Hernández, una activista maestra en derechos humanos. Va a ser hasta la próxima semana. Primero se había dicho que el viernes 8 de noviembre el Pleno del Senado pues ya iba a votar quién va a ser la próxima presidenta de la CNDH. Esto se retrasó hasta la próxima semana y tienen como límite pues justamente los próximos días, como decía el senador Javier Corrado,
que es justamente Corral, que es justamente el presidente de la Comisión de Justicia. Pues ahí está, Dulce, gracias por el recordatorio de cuándo se va, más o menos cuándo vamos a tener ya información de la nueva titular de la CNDH. Para terminar de Con Todo Mon, Luz Clara nos plantea: Rosario Piedra, no digas mentiras, ya deja el cargo a alguien que sí trabaje ayudando a la población. Pues justamente preguntarle a la audiencia qué piensa de la idea, la intención de reelegirse por parte de Rosario Piedra Ibarra, a pesar de que pues resultó en la lista de las peores evaluadas por parte del Senado cuando comparecieron 47 aspirantes.